Salmo 144. Lleva por título, dice, oración pidiendo socorro y prosperidad. Ayúdame, mi Dios. Si bien lo han encontrado, venía a pastor. La llamo de junto con la Ayúdale, mi Dios. pensamos que la hayamos perdido. Le damos la lectura, ¿cierto? A la poderosa palabra, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme, y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada de David tu siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestro granero lleno de provisto de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarmas en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que esto tiene, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Amén. Gracias, mi Señor. Amado Dios, mi Señor amado, tu palabra está leída, Padre de la gloria. Te rogamos, Dios mío, una exhortación, Padre amado, Dios mío, y que nuestra vida, Padre amado, Dios mío, usted pueda dar el entendimiento, la sabiduría, Padre de la gloria, para poder llevarla, Dios mío, a nuestra vida, lo que usted quiera hablar, Padre amado, Dios mío, o corregir en esta hora, Padre del cielo, Dios mío, Padre amado, Dios mío, lo malo de nuestra vida, Padre amado, Dios mío, para poder, Dios mío, hallar gracia delante de tu presencia, Padre amado, Dios mío, para hacer, Dios mío, aquella luz, mi Señor del cielo, Padre amado, aquella palabra, Dios mío, que usted decía, Padre amado, Dios mío, que debemos tener, Padre amado, Dios mío, para aquel que la necesita, para aquel que está allá afuera, Dios mío, Padre amado, Dios mío, en necesidad, Padre de la gloria, aquel que está, Dios mío, Padre amado, quizás, Dios mío, por entregar su vida, Padre amado, Dios mío, al enemigo, Padre de la gloria, que podamos, Dios mío, ser aquella luz, Dios mío, en la tiniebla, Padre amado, Dios mío, de aquellas personas, mi Señor del cielo, Dios mío, y que su palabra, Dios mío, pueda redarguir, mi Señor amado, Dios mío, en sus corazones, en sus vidas, Padre amado, Dios mío, y puedan hallarle, Padre amado, Dios mío, Padre amado, puedan hallar esa paz, Dios mío, ese amor, Padre amado, Dios mío, el más sincero y el más puro, Padre amado, Dios mío, que usted tiene para nosotros, Padre de la gloria, Dios mío. Te rogamos, Dios mío, una bendición para ella, tu palabra, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra, dice, mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Que es
Bendito sea Jehová, bendito es nuestro Dios, ¿cierto? Que nosotros también confiamos, ¿cierto? A través de su palabra, dice, que Él es nuestra roca, ¿cierto? Amén. Quien adiestra, dice, nuestras manos para la batalla y mis dedos para la guerra, ¿cierto? ¿Cómo la adiestra, cierto? A través de su palabra, ¿cierto? Porque esta batalla, ¿cierto? Es una batalla espiritual. No Amén. es contra carne ni sangre, ¿cierto? Es contra espíritu, huestes, potestades, ¿cierto? Que se apoderan muchas veces de nuestros pensamientos, de aquellos que están allá afuera. Que se apoderan generalmente de sus pensamientos, creyendo muchas veces que no son nada. Que a lo mejor ni siquiera Dios los tiene en cuenta. Pero la palabra de Dios dice otra cosa, ¿cierto? Que nosotros fuimos creados, dice, por Él y para Él, para poder glorificar su nombre. Imagínense, yo escuchaba, ¿cierto?, de esta primera parte de este salmo, ¿cierto? Dice, bendito sea Jehová y la roca. En el Salmo 121 también dice que Jehová es tu guarda. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Bendito Dios. Dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardadero. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Imagínense. Dios también ahí nos testifica nuevamente, ¿cierto? Que Él es nuestra guarda. Dice que a quién debemos, a nadie, ¿cierto? Porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Que dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro muchas veces nosotros creemos, cuando somos niños, ¿cierto? Que es nuestro Padre. Nuestra madre, ¿cierto? Nuestros abuelos, aquellos que nos juran, ¿cierto? Día a día, guardar. Así es nuestro Señor hoy en día, ¿cierto? Amén. De que Él, ¿cierto? Va a ser nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, en Amén, momentos de amén. debilidad, Sí, Señor. de flaqueza, de Dios, tristeza. amén. Porque muchas veces podemos no tener a nadie a nuestro lado. Pero nuestro Señor, ¿cierto? Dice que está a nuestra diestra para guardarlo, ¿cierto? Para protegerlo, ¿cierto? Gracias. Para no dar, dice, tus pies al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. Amén, amén. Qué mejor, ¿cierto? Qué mejor confianza que es el único que no se duerme. Porque nosotros, ¿cierto? Cansados podemos muchas veces decir, ¿cierto? Como un ejército. El ejército se puede dormir. Y viene el enemigo, ¿cierto? Y los mata. Así es. Pero aquí, ¿cierto? Nosotros tenemos al más poderoso, al gigante, al grande, ¿cierto? Aquel que nos va a guardar en todo momento. En la angustia, ¿cierto? En nuestra debilidad, porque eso es lo que más nos llega a nosotros. Sí, amén. La angustia, la debilidad. De pensar muchas veces que no podemos conseguir nada en esta vida. O muchas veces que está lejano, ¿cierto? Las promesas de nuestro Señor. Pero dice aquí claramente que no se duerme aquel que nos guarda. Jehová, dice, es tu guardador. Jehová es tu sombra, dice, a tu mano derecha. No se duerme, dice, aquel que guarda a Israel. Gloria a Dios. Qué mejor, ¿cierto? Anhelo, ¿cierto? Y tener ese pensamiento, aunque muchas veces creemos que no es así. Pero el Señor hoy día a día, ¿cierto? Nos viene a confirmar que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Amén. Así es, mi Dice, rey. alzaré mis ojos a los montes. Cuando uno está triste, ¿cierto? Uno mira al cielo muchas veces y dice, Señor, necesito de ti. Que tú seas mi socorro. Porque sin Dios no somos nada. Amén. No tenemos nada. Es verdad, sí. Aún muchas veces creyendo que lo tenemos todo, ¿cierto? En el mundo. Pero no somos nada, Señor. No tenemos nada. Y cuando conocemos al Señor sabemos que lo tenemos todo. Que aún pudiendo faltar, ¿cierto? En nuestra mesa. Aún pudiendo faltar muchas veces en nuestros bolsillos, en nuestros hogares. Muchas veces una pieza de ropa o cualquier artículo en nuestros hogares, ¿cierto? Nosotros creemos en nuestro Dios. Que Él va a proveer, ¿cierto? Aún no teniéndolo nada. Así es. Que Él va a ser nuestro pronto auxilio. En momentos ciertos, en momentos de enfermedad, sabemos a quién clamar. A nuestro Dios. El único que no ha sanado nuestra vida, ha sanado a nuestros hijos, ¿cierto? Ha sanado nuestro corazón de muchas tristezas. Sí, amén. Él es el único. Amén. Dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Dice, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Yo meditaba y muchas veces nosotros realmente hemos pensado eso. Muchas veces pensamos de decir, Señor, ¿quién somos nosotros para ti? Porque no hemos visto, ¿cierto?, la tarea perfeccionada en nuestras vidas. Sí, amén. No hemos visto el vaso realmente no lo hemos visto terminado, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos vemos, ¿cierto?, nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras partes ásperas Sí, de amén. nuestra vida. Amén.
Es como si tomamos un vaso, ¿cierto? Muchas veces viene mal formado un vaso de vidrio y uno siente el piquete que viene en un vaso, no sé si me entienden. Amén. Nosotros mismos sabemos cuáles son nuestras debilidades. Y por eso mismo muchas veces pensamos y muchas veces decimos, Señor, ¿qué somos nosotros para ti? ¿Por qué tú has mirado, cierto? ¿Por qué has posado tu mirada en nuestras vidas? Bendito Nos miramos Dios. en menos, ¿cierto? Y día a día el Señor, Gracias, muchas Señor. veces, ¿cierto? A través de esos pensamientos que vienen en nuestra vida, en nuestra debilidad, en nuestro caminar del cristiano. Pero el Señor sabe, ¿cierto? ¿Qué es lo que Él vio en nosotros? Amén. Bendito Dios, gracias Señor. En Efesios, capítulo 1, dice versículo 4. Dice, capítulo 1, versículo 4 dice, según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Amén, para amén. que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, Gloria a Dios. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso somos para nuestro Señor. Ahí está la respuesta, ¿cierto?, a este pensamiento, ¿cierto?, de David, el cual pensé, dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él piense? Y en el Hijo del Hombre para que lo estimes. Eso somos para nosotros. Gloria Ya a predestinados, Dios. ¿cierto?, Gracias, para Señor. alabanza, honra y gloria suya. Amén, ¿cierto? Para amén. que podamos lavar, dice su Para palabra, la su gloria vestidura, para ti, ¿cierto?, Señor. en la sangre del Cordero. ¿Cierto? Sabemos que nosotros día a día, muchas veces no podemos obrar bien, pero sabemos que esas son nuestras manchas. Y día a día, por eso llegamos a la iglesia, para que el Señor pueda perdonarnos, pueda cambiarnos, pueda, ¿cierto?, quitar aquellas manchas de nuestra vida, ¿cierto? Porque sin Dios, ¿cierto?, dice la palabra de Dios que éramos muertos en delito y pecado. Pero el Señor dice que para eso nos creó, ¿cierto?, para ser, ¿cierto?, injertados, ¿cierto?, a este árbol de la vida. Dice, el hombre, dice, es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Muchas veces así somos, muchas veces la vanidad está en nuestra vida. Así es. Sí, de verdad. Es como si nos miráramos un espejo y nosotros creemos vernos lindos siempre, Amén. porque está la vanidad, ¿cierto?, delante de nosotros. Yo creo que a más de algunos, ¿cierto?, cuando somos jóvenes nos mirábamos, ¿cierto?, o íbamos a una fiesta, ¿cierto?, nos mirábamos y uno decía, oh, que me veo lindo, ¿cierto? Pero para los ojos de uno, Así es. a lo mejor para el resto no éramos nada. Amén. ¿Cierto? Como dijo una vez una paciente, éramos una pelusa, Es verdad, sí, Señor. nada. Pero para nuestro Dios, ¿cierto?, que Él nos miró con ojos de amor, ¿cierto? Amén, amén. Y Él conoce, ¿cierto?, nuestros defectos, nuestras virtudes. Pero para Él somos cosas preciosas. Amén. Pero sin Cristo, ¿cierto?, ni siquiera antes nos veíamos esos defectos. Pero con nuestro Señor, ¿cierto?, tratamos, ¿cierto?, de que esa vanidad, ¿cierto?, puedan pasar, dice, como los días que son las sombras que pasan. Dice, oh Jehová, dice, inclina tus cielos y tu diestra, toca los montes y humean. Desciende relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Imagínense, yo meditaba, ¿cierto?, que a lo mejor David se sentía de esta misma forma, ¿cierto?, cuando Saúl, ¿cierto?, arremetía contra su vida, Sí. porque él quería su muerte. Sí, Por amén. celo. Muchas veces entre nosotros mismos también puede estar, ¿cierto?, aquel fruto de la carne, ¿cierto?, el celo espiritual, ¿cierto?, que eso no puede existir, ¿cierto?, entre nosotros. Al contrario, ¿cierto?, que si Dios a un hermano lo usa, día a día, ¿cierto?, puede usarlo, ¿cierto?, Amén. con mayor Sí, poder. Señor. Amén. Gloria a Al Dios. contrario, Sí, ¿cierto?, Señor. apoyar, Señor. ¿cierto?, cuando Amén, Dios amén. levanta un instrumento, ¿cierto?, Amén. apoyar en el clamor, ¿cierto?, porque hay uno que no se duerme, ¿cierto? Amén. Como decía, ¿cierto?, en la mañana igual veía un reel que mandó el hermano, ¿cierto?, el enemigo solamente, ¿cierto?, no vino solamente a matar y a robar, sino que a destruir, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cierto?, como los ejércitos implantan espías, ¿cierto?, se destruyen desde dentro hacia afuera. Así es. Dios, ¿cierto?, no permite que entre nosotros pueda ser así, que entre nosotros, ¿cierto?, no puedan estar, ¿cierto?, aquella mano, dice, como de hombres extraños, dice, que hablan de vanidad,
cuya diestra es diestra de mentira. Que nosotros, ¿cierto?, no pueda estar la mentira, que no pueda estar el engaño, que no pueda estar la contienda, ¿cierto?, algo desigual entre nosotros, sino que podamos, ¿cierto?, remar para un mismo lado. Amén. ¿Cierto? Sí, mi Dios. Dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David tu siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Imagínense cuando David arrancó de Saúl, ¿cierto? Arrancó un monte, ¿cierto? Una cueva, ¿cierto? Sí. Y así mismo como él, había muchas personas que arrancaron, ¿cierto? No porque solamente perseguían su vida, sino porque también se escondían de ellos mismos, de las cosas que hacían. Pero Dios, ¿cierto?, ha salido a nuestro encuentro, ¿cierto?, a decirnos, ¿cierto?, que lo que hacíamos en el mundo está mal. Y día a día nos enseña a través de su palabra. ¿Cierto? Como decía, Él rescata, ¿cierto?, dice, a reyes, dice, de espada, ¿cierto?, maligna, Amén. de espada maligna, dice, espada de David, tu siervo. Dios así nos ha rescatado a nosotros. Amén. Muchas veces de la muerte. Gracias, Señor. A más de algunos, ¿cierto? Amén. Dios nos ha rescatado de accidentes. Sí, amén. Nos ha rescatado también, ¿cierto?, de lengua maliciosa. Así es. Porque así se levanta, ¿cierto?, el mundo contra sus hijos. Así es. Y ahí Dios, ¿cierto?, nos hace recordar, ¿cierto?, de aquello que muchas veces nos ha hablado en nuestra vida, que se levantarán, ¿cierto?, contra nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo buscamos a Él. Buscamos la paz, la tranquilidad, buscamos la santidad de Dios. Amén, amén. Sí, mi Dios, amén. Pero allí, ¿cierto?, muchos se levantarán, ¿cierto?, con palabras, ¿cierto?, vanas, ¿cierto?, levantando falsos contra nuestra vida. A veces, muchas veces, ¿cierto?, porque somos contentos o porque llevamos una vida tranquila, la gente piensa algo distinto. Sí, amén. Imagínense, a uno lo pueden ver contento, ¿cierto? Yo lo conversaba con unos compañeros de trabajo y piensan que uno, no sé, si uno va a un paseo, va a quedar en el piso. Y no es así. Así es. No es así. Porque uno lo ve contento, ¿cierto? Alegre, todo el mundo piensa que uno va a quedar igual que ellos. Y nos reíamos con los compañeros de trabajo. Y uno decía, a modo de burla, decía, no, decía, si este va a ir con el pandero y la mandolina, decía. Gloria a Dios. Pero a lo mejor para ellos es revisorio, ¿cierto? Pero para mí, ¿sabes qué? Yo me sentía alegre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque yo, contento con alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aunque el resto piense que de verdad que piense que si yo voy a un paseo voy a quedar igual que ellos, a lo mejor en el piso, ¿cierto? Agotado. Pero no, ¿cierto? Porque alabamos a un Dios grande, ¿cierto? Amén. Que Dios también nos permita, ¿cierto?, que podamos caer en eso. Porque el mundo va a tener los ojos puestos en nuestra vida. Amén. Para poder hablar, ¿cierto?, de nosotros. Y así, de esa forma nosotros desprestigiamos el Evangelio, desprestigiamos a nuestro Señor. Aunque muchas veces te preguntan, ¿tú te sirves? No, ni un vasito, no, nada. Porque hasta en eso uno tiene que cuidarse con los compañeros Amén. del trabajo, Sí, amén. con el mundo, hasta con la misma familia. Así es. Uno debe cuidarse. Sí, Señor. Yo pienso que uno debe, si uno quiere, no sé, para el almuerzo, ¿cierto?, servirse aunque sea un poquito de vino, pero en la intimidad de su hogar, con su señora, sus hijos, cosa que nadie puede hablar de uno. Dice, tú eres el que da victoria a los reyes. Gracias, Señor. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como blancas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni gritos de alarma en nuestras plazas. Gloria a Dios. Imagínense aquí pedir, ¿cierto?, de que el Señor nos pueda bendecir, ¿cierto? Que nuestro granero dice que nuestras despensas puedan estar llenas, ¿cierto? Sí, amén. Bendito Dios. Tú conoces. Habla de prosperidad, ¿cierto?
Con Cristo lo tenemos todo. Amén. Es decir, aunque muchas veces nosotros podemos tener a lo mejor 1 kilo de arroz, ¿cierto? 1 kilo de poroto, pero eso en realidad el Señor lo multiplica. Y uno no se da cuenta, ¿cierto? Muchas veces que aún teniendo poco en la despensa, el Señor multiplica. Amén. Lo multiplica, ¿cierto? Y uno va viendo, va pasando el tiempo y uno va viendo que en realidad nos baja la despensa. Y eso es todo porque servimos, ¿cierto? A nuestro Señor. A lo mejor el mundo, ¿cierto? Entra en desesperanza. Así Como es. le decía en un principio, el mundo entra en desesperanza. Dice, hoy, este mes no pude comprar muchas cosas. Pero nosotros no. Nosotros estamos en la calma, en la paz, Amén, en la amén. virtud de la vida. Señor. Pero porque es cierto, porque buscamos, ¿cierto? A un Dios, ¿cierto? Que un día prometió, ¿cierto? Que a sus hijos nada les faltará. Amén. No les faltará el pan ni el agua, ¿cierto? Y a nosotros, a ninguno, no ha faltado. Su promesa sigue viva. Señor, gloria a Aunque Dios. muchas veces podemos ver que sus promesas tardan, pero podemos ver la mano del Señor, ¿cierto? Amén. A favor de nuestra vida, a favor de nuestros hijos. Bendecidos de una u otra forma. Aunque muchas veces no nos pueda alcanzar en nuestro bolsillo, pero el Señor, ¿cierto? Bendice la vida de, ¿cierto? De nuestros hijos, de nuestros hogares, ¿cierto? Y eso es lo bueno, ¿cierto? De que nosotros podamos dar testimonio, ¿cierto? Al mundo de que nosotros alabamos a un Dios vivo, un Dios de promesa, un Dios que no se arrepiente, un Dios que cumple, Gloria a Dios. que es fiel, ¿cierto? Si nosotros somos fieles también a nuestro Señor. Porque para eso fuimos creados, ¿cierto? Desde un comienzo, ¿cierto? Fuimos creados por Él y para Él, ¿cierto? Para que alabemos su nombre. Y eso es lo que hemos venido, ¿cierto? A alabar el nombre del Señor. Amén. No solamente, ¿cierto? No venimos, ¿cierto? Por los panes y los peces, Así sino es. que venimos por el agrado de alabar al Amén, Señor. amén, amén. No venimos por Señor. nada más. Porque si fuera por pan y por peces, estamos afuera, ¿cierto? En la calle haciendo un show, ¿cierto? Con mentiras, Así es. con engaños. Así es. Pero sabemos, cierto, de que si hablamos día a día, buscamos, cierto, buscamos una palabra fiel, una palabra verdadera, Gloria a aquella que Dios. llena nuestra vida, aquella que llena nuestro corazón, cierto, y la esperanza a seguir creyendo en este Dios poderoso. Dice, Gracias. nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni gritos de alarma en nuestras plazas. Nosotros lo podemos ver, cierto, en la calle. ¿Cuántos asaltos? ¿Cuántos gritos, cierto? Se matan unos con otros por querer, cierto, tener más el uno del otro. Así es. Pero nosotros sabemos, imagínense, que nosotros para Dios somos todos iguales. No existe nadie más ni nadie menos. Amén, así amén. es verdad, Señor. ¿Cierto? Como dice la palabra, ¿cierto? Cuando lo invitó, ¿cierto? A trabajar en una viña, ¿cierto? A todos se les prometió un denario. A Así ninguno más ni menos. Ni al que Amén. entró a las 7 de la mañana, ni al último de la jornada. Sí, amén. Por eso nosotros podemos ver, ¿cierto? Nuestros bueyes estén fuertes, ¿cierto? Porque Dios nos da la fortaleza, ¿cierto? Día a día, ¿cierto? Para poder trabajar, para poder también sustentar nuestro hogar. Amén. Para el trabajo, dice, no tengamos asaltos. Dios nos guarde, ¿cierto? Día a día. Como uno ve, ¿cierto? En las calles, a las puertas de la casa de uno ve, ¿cierto? Los portonazos. Muchas veces llevándose a los hijos. Así es. Donde entra la desesperanza, ¿cierto? El temor. Pero nosotros vivimos confiados. ¿Sabe qué? Yo todos los días saco mi vehículo y lo dejo prendido, con mis hijos adentro. Pero yo confío en el Señor. Yo deposito mi confianza en Dios, ¿cierto? Gloria a Dios. De que lo que yo entre a cerrar mis puertas, Él las va a guardar. O cuando uno llega tarde en la noche, uno a veces puede pillar el callejón oscuro, pero nosotros depositamos la confianza en el más grande. Amén. Sí, amén. Como decía la palabra, aquel que guarda a Israel, Amén. no se Gloria a duerme. Dios. Es el Sí, que nos amén. guarda, ¿cierto? Aquel, ¿cierto? Que pelea, ¿cierto? Como poderoso gigante. Amén. Es nuestro escudo. El mundo no lo ve así. Ellos creen en sus propias fuerzas. Pero nosotros depositamos nuestra fuerza en nuestro Dios. Dice, ni grito de alarma en las plazas. Podemos ver, ¿cierto? Cuánta gente desaparecida. 2, 3 diarios. Haciendo, ¿cierto? Protestas, ¿cierto? Pancartas. Como dice aquí, ni gritos de alarma en las plazas. Así es. Desesperado, ¿cierto? Por poder, aunque sea, dice alguno, dice, encontrar el cuerpo. Amén. Dios no permita, ¿cierto? Que nuestros hijos puedan pasar por eso. Que nosotros podamos pasar por eso. Sí, amén. Por eso que día a día nos aferramos a nuestro Señor. Gracias A que Él a pueda Dios. guardar, ¿cierto? Nuestro hogar, nuestros hijos, donde quiera que vayan. Como dice la palabra, ¿cierto? Mi casa y yo, dice, serviremos a Jehová. Amén. Aunque uno, ¿cierto?, alabe el nombre del Señor, sabemos, ¿cierto?, que Él los va a guardar. Donde quiera que vayan. Pueden, ¿cierto?, estar a kilómetros. ¿Cierto? Pero sabemos, ¿cierto?, de que el Señor va a poner esa mano poderosa, esa cobertura de lo alto, ¿cierto?, para nosotros no pasar por ese grito, por esa desesperanza, ¿cierto?, de poder hallar un cuerpo, de poder
hallar, ¿cierto?, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro sobrino con vida. Sí, amén. Por eso debemos clamar de iglesia. Debemos seguir orando, ¿cierto?, por nuestros hogares, Amén. por aquellos, ¿cierto?, que aún no han aceptado a nuestro Señor. Amén. Sí, Señor. O si lo conocen, porque nosotros le hemos predicado, ¿cierto?, de este Dios maravilloso, del único que los puede guardar de todo, Amén. donde quiera que vayan, ¿cierto? Sí, Señor. No nos cansemos, ¿cierto?, de orar por nuestra familia, por nuestros hogares, por aquellos que el Señor también pone en nuestros corazones, ¿cierto? Por aquellos que están en desesperanza, ¿cierto?, por un órgano hoy en día. Así es. Dios nos ayude. Pero mire, ¿sabe qué? Aquí viene, ¿cierto?, el aliento, ¿cierto?, de poder seguir buscando al Señor. Mira, dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Gloria a Somos Dios. bienaventurados, ¿cierto? Amén. Porque nosotros Gracias, tenemos esto, Señor. las Amén. promesas del Señor. Amén, Y amén. lo que nosotros, ¿cierto?, Muchas le gracias, hablamos al Rey. Rey. Amén. Bendito Dios. De un Dios de prosperidad, ¿cierto?, de un Dios de amor, de un Dios de perdón. Que a Mi pesar, alma te ¿cierto?, alaba, Rey. de todo lo que nosotros hagamos, que a pesar, cierto, que muchas veces queramos dejarlo todo y quedarlo en el hogar, pero sabemos, dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, y nosotros lo tenemos, y que podamos cuidarlo, Amén. podamos cuidar, cierto, la presencia de nuestro Señor, cierto, que viene día a día, cierto, a través de la alabanza, a través de la Gracias, palabra, Dios. a través de una profecía, y llenar nuestra vida, Gracias, a llenar Dios. nuestro corazón. Dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Ese es nuestro Dios, ¿cierto? Sí, amén. Jehová de los ejércitos. Amén. Aquel, cierto, que nos guarda, cierto, día a día. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, Gracias, cierto, Señor. esta palabra, ¿cierto? Amén. Porque somos bienaventurados. Sí, Gracias, Señor. precioso Y Señor. la bienaventuranza, Precioso, ¿cierto?, Señor. habla de que todo lo tenemos Así es, Señor. con Cristo. Bendito Esta ha sido Dios. su palabra, mis hermanos. Gracias, mi Dios Sí. amado. Te abren